En este video vamos a ver cómo crear un disco de audio. Ya hemos creado discos de datos, también uno de datos multisesión. Para crear un disco de audio vamos a seleccionar la opción CD en la parte superior y en esta zona seleccionamos donde dice CD de audio. Vemos que aparecen cuatro opciones. En este momento las vamos a ignorar. Voy a explicar algunas de ellas una vez que vayamos a grabar el disco. Voy a presionar el botón nuevo. Te dije en un principio que el área de compilación de los discos de audio es algo diferente a la de datos. La barra de capacidad de los discos de audio se muestra en minutos, a diferencia de los discos de datos que muestran gigabytes o megabytes. Los discos de audio aceptan diferentes tipos de archivos de audio. Los más conocidos obviamente son los MP3. Sin embargo, podemos agregar todos los tipos de archivos de audio que soporta Nero. Para este ejemplo yo voy a usar un álbum en MP3. Voy a seleccionar la carpeta donde tengo unos álbumes. Este disco es el que quiero grabar en un CD. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los discos. Voy a hacer clic derecho, algo que no te enseñé en los videos anteriores. Podemos agregar sin necesidad de arrastrar usando esta opción que dice copiar a compilación o presionando la combinación de teclas control 1. Voy a seleccionarlo. Vemos cómo automáticamente aparece esta ventana que dice añadiendo archivos. Una vez que los agrega, en la parte inferior aparece ya la barra de capacidad, cuántos minutos de duración tiene ese disco. Son casi 80 minutos, prácticamente el disco completo. Los discos de 700 megas soportan 80 minutos exactamente. Estamos viendo cómo aparecen los nombres de las canciones. A diferencia de los discos de datos, el orden en que aparecen en esta zona no es tan importante en los discos de datos, pero en el disco de audio sí lo es porque podemos nosotros seleccionar qué pista de audio es la que se va a escuchar primero, qué pista será la segunda y así sucesivamente. Por defecto Nero ordena las canciones en el orden en que se agregaron. Yo agregué todas estas canciones, automáticamente quedaron por orden alfabético o en el orden original del disco. Lo podemos saber porque están numeradas. Pero si seleccionamos una canción y la movemos del lugar de esta forma, arrastrando, podemos soltarla en la nueva posición que nosotros deseemos. Esto ya dependerá de cada quien. También podemos eliminar una canción que no queramos de esta zona. Presionando la tecla suprimir, podemos seleccionar varias canciones al mismo tiempo, manteniendo presionada la tecla control. Voy a borrar todas esas. Lógicamente, al ir eliminando canciones, el tamaño que necesita para grabarse en el disco va a ser menor, como estamos viendo, ahora está cerca de los 52 minutos. Si seleccionamos una canción y hacemos clic derecho en ella, aparecen unas opciones, entramos donde dice propiedades y vamos a ver otro tipo de opciones. Por ejemplo, este que dice texto de CD. Este texto de CD es para los reproductores de discos que soportan esta opción. Al insertar el disco vas a ver el nombre de la canción en el display o pantalla de tu reproductor. Esa opción la podemos activar justo cuando presionemos el botón de grabar. Van a aparecer opciones para grabar con texto de CD. Automáticamente Nero toma el nombre de la canción original. También coloca el nombre del artista como estamos viendo. Abajo aparece una opción que dice pausa. Esta es la pausa que hay entre las pistas. Si no queremos que haya pausa, entonces vamos a colocar un 0. Yo seleccioné una sola canción, pero podemos seleccionar todas al mismo tiempo. Y al modificar esta opción de pausa, por ejemplo, le voy a poner un 0, voy a presionar aceptar. Automáticamente se habrán modificado las pausas de todas las canciones. Lo podemos comprobar por esta columna que dice pausa. Anteriormente aparecía 2 segundos, ahora aparece 0. Esta es la duración de cada canción, la estamos viendo en esta columna. También podemos acceder a las propiedades mediante el botón que aparece abajo. Es exactamente lo mismo que vimos hace un instante. Esta pestaña de filtros es ya algo avanzado que no explicaré en este curso. Probablemente hable de él en un tutorial futuro. Voy a cerrar la ventana. Puedes agregar las canciones que quieras de los discos o álbums que quieras. Si tienes canciones individuales también. Si quieres cambiar el orden de ellas, de igual forma, vemos cómo estas canciones tienen pausa de 2 segundos. Voy a seleccionar todas y le agregaré una pausa de 0 segundos. Siempre toma en cuenta la capacidad de tu disco. Algunos discos, hace mucho que no veo de ese tipo de disco de 650 megabytes. Eran los primeros discos que existieron, los primeros CDs. Hace mucho que no uso ese tipo de disco.
Esos discos soportan, creo, 74 minutos de tiempo, 6 minutos menos que los de 700 megas. Una vez que tenemos ya el disco listo, lo único que faltará es grabarlo. Presionamos el botón grabar y voy a explicar a continuación las pestañas que no conocemos. La primera dice Info, muestra el tamaño en minutos y segundos, también muestra el tamaño en megabytes, cuántas pistas contiene el disco. En la segunda hay opciones interesantes. La primera de ellas dice normalizar todos los archivos de audio. Con esta opción iguala el volumen de las canciones. No es exacto, se basa en el pico más alto que detecta en la onda de audio de cada pista y por lo tanto no siempre va a ser preciso esto de normalizar. En ocasiones funciona, en ocasiones no. Sin pausa entre pistas, si no seleccionamos o si no modificamos la duración como lo hice yo hace un momento, podemos marcar esta opción. Automáticamente dejará sin pausa todas las pistas. Esto era lo que mencionaba de texto de CD. Si seleccionamos esta opción, automáticamente se va a guardar el texto de CD en el disco. Cuando insertemos ese disco en un reproductor casero, si el reproductor soporta texto de CD, lo va a desplegar en su pantalla. Cuando esté reproduciendo una canción, verás el nombre de la canción, también verás el nombre del artista. Esta es información adicional que podemos agregar si así lo queremos. Seleccionaré la tercera ficha. Aquí podemos seleccionar la unidad en la que vamos a grabar. En esta ficha podemos ignorar la mayoría de lo que estamos viendo, a excepción de lo último que dice quitar silencio al final de las pistas de audio. Algunas canciones tienen silencio al final de las mismas. Si queremos que ese silencio desaparezca, podemos seleccionar esta opción y así tenemos que esperar menos entre canción y canción. De hecho, si seleccionas esta opción y además agregas una pausa de 0 segundos, en teoría, en cuanto finalice la canción, empezará la siguiente. Por último está la opción de grabar, donde ya conocemos las diversas opciones que existen. Lo único que va a faltar es seleccionar la velocidad de grabación y presionar el botón de grabar, como ya vimos. Va a suceder lo que ya vimos con el disco de datos. Esta es la forma de crear un CD de audio. Únicamente seleccionamos disco de audio en la ventana de nueva compilación, agregamos las canciones desde el explorador de archivos, podemos ordenarlas en el orden que nosotros queremos, podemos quitarle la pausa que existe entre las pistas o incluso ponerle más de 2 segundos, que es el que trae por defecto los discos normales. Y una vez que está como nosotros deseamos, presionamos grabar. Esperemos que se grabe y listo.